Mucho antes de que la nación de Israel tuviera un nombre oficial y de que la estructura del judaísmo se consolidara, un hombre fue elegido para escuchar una instrucción celestial. Se le exigió desprenderse de su existencia conocida, su tierra, sus parientes, sus dioses de culto y su sentido de pertenencia. Ese hombre fue Abraham. Constantemente se le evoca como el progenitor de una descendencia incontable, el compañero íntimo de Dios y el fundador de la fe. Sin embargo, pocos se detienen a indagar su verdadera naturaleza. ¿Cuál era su origen antes de recibir la promesa? ¿Y de qué cultura provenía antes de volverse una figura fundamental de los textos sagrados? Dado que el concepto de Israel como nación era inexistente, ¿cómo es posible que a Abraham se le vincule con él? ¿Cómo pudo formar parte de un pueblo que ni siquiera se había constituido, como Judá, que era solo una esperanza remota? ¿Y por qué el epíteto de hebreo, si en ese momento la palabra no designaba a una colectividad nacional organizada? Estas interrogantes, que parecen superficiales, encierran un enigma milenario: la genuina esencia de Abraham. La Biblia ofrece pistas valiosas, pero otras fuentes, como registros antiguos y tradiciones casi perdidas, revelan una imagen mucho más detallada de lo que se asume. Más allá de ser un creyente, Abraham fue un emigrante, un forastero, extraído de las entrañas de la civilización caldea. Se convirtió en el vehículo de un propósito celestial que trascendería el tiempo. En esta exploración cruzaremos culturas y eras para reconstruir la trayectoria de Abraham y el inmenso impacto de su legado. Entender su origen es vital para comprender la razón de su elección para una misión tan trascendental. Su vida es la crónica de un hombre ordinario que se transformó en el pilar de una narrativa que perdura. La partida desde Ur, la metrópoli. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Génesis 12. Fue la promesa inaugural. De este modo, se inicia el camino de un hombre destinado a ser recordado por siempre, partiendo de Ur, una figura solitaria en el seno de avanzadas sociedades. Ur, en la región caldea, era una metrópoli vital, no una simple villa. Era una de las ciudades más poderosas de la antigua Mesopotamia, un centro económico floreciente donde la escritura cuneiforme y el culto a Nana, la deidad lunar, regían la vida. En ese ambiente de gran efervescencia religiosa, Abraham residía con su padre Taré. A pesar de que las escrituras lo describen como justo, no era inicialmente una autoridad de fe. Formaba parte de un sistema politeísta que rendía culto a múltiples deidades e invertía en templos dedicados a figuras de piedra y barro. La orden que recibió fue totalmente externa a su tradición, un mandato directo, no relacionado con sus dioses locales. Abandona tu territorio, a tus parientes y tu seguridad. Fue la exigencia divina. Abraham eligió obedecer y partió con su hijo de Ur de los Caldeos hacia Canaán, como narra Génesis 11:31. Este pasaje es esencial, pues revela que el éxodo no fue un acto individual. Abraham llevó consigo a toda su parentela. No fue directamente a Canaán, sino que hizo una pausa en Harán, un punto de tránsito donde su padre Taré falleció. Fue en este punto intermedio donde Abraham recibió una nueva instrucción, dirigida exclusivamente a él. Josué 24:2 nos recuerda que sus ancestros vivían al otro lado del río y servían a deidades ajenas, lo que subraya la cultura profundamente idolátrica de la que provenía Abraham. Su elección no se basó en su linaje, sino en su voluntad de acatar, de abandonar no solo una urbe, sino todo un paradigma de fe. Dejar Ur significó el desprendimiento de un espacio físico y de una cosmovisión total que ya no lo definía. En ese momento de su partida, Abraham no poseía las identidades de hebreo, israelita o judío. Era un hombre sin territorio, impulsado por la promesa de un Dios que aún no conocía completamente, marchando hacia lo incierto. El hebreo.
la marca del que cruzó. Fue entonces cuando comenzó a ser identificado por un término que marcaría su camino: el hebreo. Esta palabra no denotaba una nación o una religión. Su origen es la raíz IBR, que se traduce como el que atraviesa. Era una etiqueta basada en la geografía y lo simbólico, no en la etnia. Hebreo hace alusión a alguien que ha cruzado un límite crucial. Para Abraham, esto significaba cruzar el río, probablemente el Éufrates, dejando atrás el mundo mesopotámico para entrar en Canaán. Ser hebreo no era simplemente una marca de linaje, sino una identidad ligada al acto de superar umbrales, tanto físicos como espirituales. Él fue el primer forastero con ese título, no por su origen, sino por su condición de extraño o de venido de otro lado. Génesis 14:13 lo nombra por primera vez como el hebreo, destacando que fue nombrado así por su estatus de forastero. Para los habitantes de Canaán, él era el recién llegado, un viajero fuera de las estructuras de poder establecidas. Ser hebreo en ese contexto significaba vivir al margen, sin una tierra propia, sin el respaldo de una nación. Abraham nunca fundó reinos, habitó en tiendas, en constante movimiento. Su verdadero ser no dependía de una enseña o territorio. Su naturaleza profunda radicaba en su acato al mandato celestial, en su determinación de seguir una promesa a pesar de toda incertidumbre. Desmontando el anacronismo, ni israelita ni judío. Sin embargo, la identidad de judío es algo que vendría después, no aplicable al tiempo de Abraham. Catalogarlo como tal es uno de los errores más comunes. Aunque hoy se usa judío para los miembros de Israel, la identidad no existía en la época de Abraham. El término deriva de Judá, su bisnieto, surgiendo así generaciones más tarde. La consolidación de la identidad bajo el nombre de Yehudim, derivado del territorio de Judá, ocurrió mucho después, particularmente durante el exilio babilónico. En ese marco, Éjota Ester 2:5, el término judío ya se asociaba a un pueblo definido por su tierra, identidad nacional y práctica religiosa, elementos ausentes en la vida de Abraham. Por lo tanto, etiquetar a Abraham como judío es incorrecto históricamente y limita su identidad a una categoría que no existía en su era. Su fe se basó en una conexión directa con Dios. Esta fe, si bien fue el cimiento, se encontraba en una fase inicial, anterior a la consolidación del pueblo judío. Su fe surgió sin templo, Torá o sacerdotes. La vulnerabilidad en Egipto y la promesa expansiva. Un episodio fundamental fue su incursión en Egipto. La escasez en Canaán lo llevó allí en busca de víveres. Este viaje lo situó aún más claramente como un extranjero. Los egipcios lo veían como un forastero del este, un miembro de tribus pastoriles y nómadas que no se integraban a la rigidez jerárquica egipcia. El texto dice: «Y hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá». Génesis 12:10. Su llegada a Egipto fue percibida como la de un líder tribal foráneo. Abraham encarna al migrante que evade los límites y las estructuras tradicionales. Su diálogo con Sarai al entrar en Egipto, Génesis 12:11, revela una táctica defensiva que muestra la vulnerabilidad de quienes no poseen ciudadanía o protección formal ante los poderes establecidos. Al mencionar a Abraham, se debe reconocer que fue progenitor de multitudes. Tras la muerte de Sara, se unió a Cetura y tuvo 6 hijos adicionales, Génesis 25:2, cuyos descendientes poblaron regiones extensas, cumpliendo la magnitud de la promesa. De Ismael nacieron 12 príncipes, cada uno fundando su territorio. Por otro lado, Isaac engendró a Jacob, de donde provienen las 12 tribus de Israel, cumpliendo otra parte clave del pacto. El linaje de Abraham incluye tanto a los israelitas como a los pueblos que se establecieron en la vasta región árabe, cumpliendo la promesa de ser patriarca de una multitud de naciones. En sus viajes, la figura de Abraham pudo haber sido registrada bajo el término Abiru o Apirú,
una categoría social usada para identificar a personas sin asentamiento fijo, trabajadores errantes o mercenarios en tablillas antiguas. Aunque la conexión no es directa, las coincidencias son claras. Abraham era un hombre sin tierra, que vivía en tiendas y cruzaba límites, encajando en la descripción de los Abiru. No obstante, mientras el mundo consideraba a los Abiru marginados, para Dios, Abraham era el eje de su propósito. Su falta de morada no era una deficiencia, sino una preparación. Ver Hebreos 11:9. No se proclamó rey ni estableció un imperio. Su vida fue un camino de obediencia y fe. No buscaba una ciudad hecha por manos humanas, sino una cuya arquitectura y constructor es Dios mismo. Con el tiempo, se intentó confinar a Abraham a categorías que no le correspondían, llamarlo judío o asociarlo solo con Israel. La historia y los textos revelan que fue caldeo al nacer, hebreo al migrar y elegido por revelación. Su verdadera identidad dependió de su fe y no de su nacionalidad. El título El Hebreo, Génesis 14:13, destaca su origen como forastero, su acto de cruzar y su obediencia a un llamado, el hombre que dejó su cultura para depositar su fe en un Dios desconocido. Se hizo padre no por linaje, sino por una fe que supera los lazos de sangre. El factor definitorio de su vida fue su relación con Dios. Su historia no se reduce a una sola etiqueta. No fue judío. Esa fe surgió siglos después. Tampoco israelita, la nación no existía. Y el título hebreo alude a un acto, el de cruzar. Su travesía fue profundamente espiritual. Abandonó Ur, sus deidades y sus seguridades, y marchó hacia lo incierto, guiado únicamente por la promesa de Dios. La grandeza de Abraham no se encuentra en su ascendencia, sino en su fe. Esta fe lo elevó a amigo de Dios y lo convirtió en una figura universal cuyo legado pertenece a todos los creyentes. ¿Te impactó esta historia? Suscríbete y únete a nuestra comunidad. Dale like, comparte y activa las notificaciones. Sigamos cruzando ríos hacia lo eterno.